Hola, Uruguay. Hola Slash, hola a todos. Otra semana en Uruguay. Esta semana aparecieron aguavivas en la playa de Carrasco, alguien se cayó de la banana en Atlántida, unos jóvenes saltaron del puente de la Barra, sufrimos una intensa tormenta, Emi intentó saltar un charco, alguien le dio de comer en la mano a un pájaro salvaje, unos jóvenes aprendieron a chasquear sus dedos en un hostel, Matías demostró sus habilidades, 2 amigas bailaron en la playa y a uno lo dejaron pegado en el noticiero. Otra semana en Uruguay. Estamos en Uruguay. Llegamos a Punta del Este, una de las ciudades más exclusivas de toda América Latina. En este informe de Españoles por el Mundo conocemos a Nacho, que tiene mucho para contarnos sobre Punta del Este. Punta del Este es un balneario creado por los argentinos. En esta roca donde está el pescador se divide lo que es el Mar del Plata y aquí empieza el Océano Atlántico. Esto es Punta del Este visto desde Punta Ballena, desde aquella casa que veis que es de Paz y Galaró. Acá vemos un joven que está tranquilamente grabando un video en una plaza pública del interior hasta que una señora lo interrumpe, cosa que lo deja tentado y no le permite continuar. Bien. Conozcan a Victoria Venus Verde. Victoria Venus Verde. Victoria es la palabra, Venus es el planeta y verde es el color. Esta semana nacieron una cantidad enorme de videoclips nacionales. Lenin el constructor nos presenta Jódete Mr. Perfecto. Perdóname, Mr. Perfecto, dice perdóname. Caramelo llega con Te pintaron pajaritos. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Baja frecuencia y Me pongo raro. Me pongo raro si no estoy contigo mirando esos ojos y no necesito tu amor. La number one llega con Siempre contigo. Siempre contigo quiero estar, amor. Y hasta el final, Castigados por amor. Yo juro que te voy a amar hasta el final. Dieguito se frustra porque a veces en verano no hay muchas noticias. Ya vamos a estar con todas las santas noticias que hay, que hay más noticias que mi abuela, o no sé por qué hay muchas noticias y hay días que te aburrís, que no hay nada. La luna no dejará ver a Júpiter, pobre Júpiter, los jupitianos. Lucas está manejando el autito. Lucas manejó por primera vez y su rostro de satisfacción es digno de ser compartido. Un poquito menos. Un intrépido cazanoticias logró captar estas claras imágenes de Spider-Man, el fotógrafo. Además de videoclips, esta semana aparecieron muchos músicos tocando en vivo. La Maravilla nos presentó Vieja Amiga. El grupo Amistad subió varias canciones. Pero mi favorito sin dudas es Mateo, un peñarolense de 14 años con mucho futuro. Hace semanas que estamos especulando sobre estos chiquilines que piden que venga YouTube a Uruguay. Y al parecer el misterio estaría resuelto. Vean este video de noviembre del 2010 del usuario Uruguayo Incoherente, una celebridad local de YouTube. Uruguay tiene muchos youtubers, que si nos juntamos todos, estaría bueno para que traigan YouTube a Uruguay. Me explico, vos querés que a vos te paguen cuando haces video, haces dinero. O sea que basado en la posibilidad de hacer dinero en YouTube, pero con una clara actitud dudosamente picaresca, Uruguayo Incoherente fue el creador de este concepto, que luego fuera continuado por los 2 chiquilines que vivimos nosotros y este otro que le respondió en el 2012. Sí, bueno, que traigan YouTube a Uruguay, las oficinas de YouTube para Uruguay. El crack de esta semana iba a ser este bombero que arriesga su integridad por la vida de este gatito, pero la capacidad de este señor de tocar y girar a la vez no me dejó otra alternativa que nombrarlo crack de la semana. El crack de la semana.
Así que gracias YouTube por todo lo que nos das. Y un aplauso para ellos. Y todo esto pasó solo en una semana.